Como repaso de la semana pasada vimos Isaías 43:22, donde Dios dice, te has cansado de mí. Porque la gente empezaba a hacer los sacrificios, pero ya no lo hacían con el arrepentimiento, ya estaban ellos haciéndolo religiosamente, y la verdad que religiosamente no es lo correcto porque tu corazón no está ahí. Y sin embargo en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si Dios estaba harto de los animales y ya se cansó de oler tanta sangre que corría por las calles de Israel, pero por otro lado la paga del pecado es muerte, entonces la pregunta es, si Dios no quiere que muramos, entonces ¿quién va a morir por mí? Esa es la pregunta. Ahora, una persona podría morir por una persona, pero ya no podría morir por 3 personas. Entonces, en cambio Jesús es diferente porque Jesús hizo todas las cosas. El Hijo hizo todas las cosas. Propiamente Jesús todavía no nacía en el cuerpo humano, pero cuando Él estaba en el círculo de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él hizo todas las cosas. Tú lo puedes ver en Juan 1. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces Jesús equivale a la humanidad. En Apocalipsis 5 leíamos que había un cántico en el cielo que entonaba y decía, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Wow, con la sangre compraba o compró todas estas personas que pusieron su confianza en Él. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Pero muchas personas dicen que qué chiste si Jesús era Dios. Entonces, pues claro que era muy factible que sí cumpliera toda la ley, que no pecara nada. Pero te digo una cosa, Jesús cuando estuvo en la tierra, Él era tan humano como tú y como yo. Vamos a ver unos versículos donde hablan de los aspectos humanos de Jesús. Juan 1, del 1 al 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, bajo la ley. Y en Lucas 2:51-52 dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Él era un niño como tú y como yo. Él era un niño que tenía que ir a la escuela, que tenía que aprender, que tenía que hacer sus labores de su casa, que obedecía a sus papás. Era un niño humano normal. En Juan 4:6-7 dice, cuando Jesús fue, que tuvo la necesidad de ir a Samaria, dice que estaba en el pozo de Jacob y estaba fatigado del camino. Él estaba cansado porque era una persona humana, venían caminando y era muy largo el camino. Y dice que se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Tenía calor, estaba cansado y tenía sed, como un ser humano. En Juan 11:35, ante la muerte de su amigo Lázaro, dice, Jesús lloró. Por cierto, es el versículo más corto de la Biblia, tiene solamente 2 palabras. Jesús lloró, pero es muy importante, le dieron toda una importancia porque Él era tan humano como tú y como yo. En Marcos 4:38 dice, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces estaba súper dormido. ¿Saben por qué estaba bien súper dormido? Pues porque estaba cansado. Si tú lees lo que estaba haciendo anteriormente, había estado caminando, había estado predicando, y él era humano, él se cansaba igual. También hay otro lugar en Marcos 11, donde Jesús muestra también su personalidad y su enojo, cuando él ve que en Jerusalén las personas están haciendo negocio con los animales que iban a sacrificar, como todos tenían que ir a la fiesta de la Pascua para celebrar su fiesta judía,
ellos llegaban de diferentes pueblos y para no andar cargando con los animalitos que tenían que sacrificar, ya les platiqué, llegaban con el dinero y entonces la gente que vendía los animales estaba vendiendo animales con defectos y cobrando muy caro. Entonces dice, llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estaba enojado, le dio una patada a la mesa y se enojó, porque era una persona como tú y como yo. Dios ha puesto emociones en nosotros. Cuando hay algo que te molesta, vas caminando y no puedes ni caminar porque los niños tienen todo tirado en el suelo y tú dices, no, yo no me enojo porque no es de Dios. No, Dios te puso enojo. Si tú ves todo tirado, debes decir, hey, aquí tiene que estar todo en orden. Así que, a ver, a recoger. Pero no puedes tolerarlo todo porque tienes tú el enojo, la alegría, porque eres una persona humana. Fíjate también que en Mateo 4:2, cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿qué crees que pasó? Pues tuvo hambre y estaba muy fatigado. Así que se cansaba, tenía sed, lloraba, dormía, se enojaba, porque era una persona como tú y como yo. Él quería demostrar que él era humano. Ahí en este punto, él no era un superhumano, él no era un Superman, era una persona humana como tú y como yo. En Hebreos te lo dice claramente, Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que él era igual que una persona, solo que no pecó. Tremendo, que no pecó. Entonces, esto lo voy a poner a tu consideración para que tú lo medites. Entonces es muy importante demostrar cómo él nunca pecó. De hecho, él le preguntó a la gente en Juan 8:46, dijo, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Así que Jesús cumplió absolutamente toda la ley. También en otro lugar, cuando traen a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y me pregunto yo que quién andaba vigilando, la verdad, pero bueno, la traen ante Jesús y para que la apedrearan, porque la ley decía que la apedreara, pero Jesús sabía que ellos tenían una mala intención, pero hace una pregunta y dice, ¿quién de ustedes está libre de pecado? El que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Entonces dice que uno por uno, todos se fueron tirando su piedra ahí en el suelo y se retiraron, pero Jesús, que tenía la autoridad para poderle apedrear, porque él estaba sin pecado, él la perdonó, pero fue otro lugar donde él demuestra que él no tiene pecado. Entonces, él nunca pecó. Él es el Cordero de Dios, así como en la antigüedad el Cordero tenía que ser observado 3 días y medio. Jesús, a partir de que sale a su ministerio y sale a ser bautizado, a partir de ahí son 3 años y medio, en donde él es observado públicamente para que todos vean que él era la persona adecuada, que era la persona enviada, el Cordero de Dios, enviado por el Padre para poder pagar por toda la humanidad. Así que considera esto, medítalo y nos vemos en la próxima semana.